Esta semana pasada es muchas conversaciones y muchas situaciones de la estatua de San Junípero Serra en frente de edificio de City Hall. Y también el problema es de la estatua es recuerda de situaciones malas de los indignas personas en pasado y también la conversión de los indígenas personas de católico y otras situaciones económicas y de vida de ustedes reciben en los años ahora. La señora de jefe de los indígenas, Chumash, y yo, en el mayor, el jefe de la ciudad, una junta de discusión por la situación y todos es una unión de no le gusta violencia, no le gusta la violencia de estatua, pero es necesario de estatua renovela otro a pie. Con todo, son mis palabras este día reflexión de la situación en realidad y en reconciliación. Con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestra nación, en nuestra comunidad, en la televisión y otras situaciones, es necesario, yo creo, nueva visión. No visión de violencia, no visión de no reconciliación. No reconciliación es necesario para ustedes y yo reciben el sacramento de reconciliación de Dios. Es necesario en discusión de reconciliación por las situaciones malas en pasados años, porque es realidad por muchas personas, especialmente en la situación aquí de San Buenaventura, de San Junípero Serra, es en indígenas personas aquí. Y también este día celebró la Día de Padres, ¿verdad? Padres naturales y padres espirituales. Al final de la misa, yo ofrezco una benedicción especial por nuestros padres de aquí y también por los a través de la transmisión de envío. Gracias. ¿Quién es padre natural aquí? Los padres. Los padres. ¿Quiénes son padres? Wake them up. There you go. So, yo ofro la bendice para ustedes y papas por el noble bien de haces para crear hijos sanos y amantes de Dios. Los años pasados, el presidente Barack Obama, aunque era el comandante, el jefe de personas más poderoso del planeta, cuando estaba al cargo, dijo esto. Esta es una cuota de Barack Obama. Sin dudarlo, el trabajo más desafiante, más gratificante y más importante que tendré durante mi tiempo en esta tierra es ser el Papa de Sasha y María. Increíble. Dos personas del presidente, el más importante trabajo es un Papa de sus hijas. Así que mi trabajo más importante es ser un padre espiritual para ustedes. He trabajado durante 34 años como sacerdote. He cometido muchos errores, muchos problemas, pero que sé las personas jóvenes y viejas
me necesitan como padre espiritual. ¿Sí o no? Sí. Y padre Damián y Monseñor Jeanette es un padre espiritual para mí. Esto es el archobispo José Gómez y el obispo Roberto Barron. También. Esto es lo que un sacerdote debe ser llamado a hacer. Ese es el papel de oficio de un parroquio. La paternidad puede cambiar nuestro mundo. Y en las Escrituras, Jesucristo tiene unas palabras hoy para los padres. El mensaje es este: no temas, no temas. Luego, agrega, nada está oculto que no se revelará, ni un secreto que no se conocerá. Él está aconsejando paciencia. Tú y yo no podemos resolver todas las injusticias en el mundo. Es imposible. Pero poco a poco en reconciliación, en diálogo de natural, en paciencia, en respeto. Algunos tendrán que esperar hasta el día del juicio, cuando todo se revelará. Para nosotros hoy es mejor concentrarse en donde podemos hacer la diferencia. Esto sinceramente es cierto con respecto de San Junípero Serra, fundar de nuestra misión en la ciudad de San Buenaventura. Ya conoce Ventura, pero realmente el nombre de la ciudad es San Buenaventura. Hay quienes quieren borrar hechos históricos. Decir que Junípero Serra y la era de la misión no tuvieron efectos negativos de los pueblos indígenas conocidos como chumas es falso. Es falso, es un problema. En todo el estado de Alta California, de centenas de miles murieron debido a una enfermedad o ropa que los chumas no tienen sistema inmune para combatir estas enfermedades. ¿Verdad? Es realmente ahora por el coronavirus. No sé por ayuda de things. Es necesario los doctores y otros por la inmunización. La lectura de las cartas de Serra revela que se vio a sí mismo como un padre espiritual que quiere llevar a salvación a las almas aún no cristianizadas. También debemos reconocer que los pueblos indígenas tienen su propia espiritualidad y les iba bien antes de que los europeos y expandieron a Alta California. Sin embargo, ¿qué padre que cree que tiene algo mejor que ofrecer a sus hijos tendría tales regalos? Es natural. Y Serra quiere compartir lo que realmente cree que era un gran regalo de cristianismo y catolicismo, la vida sacramento de la Iglesia. La situación actual para borrar hechos históricos y asignar al personaje de un santo que tuvo algunas fallas personales como todos nosotros es ridícula y absurda, por ser los menos. De nuevo de necesitar una buena dosis de paciencia y comprensión. Cuando los salvadores españoles comenzaron
al matar e incluso al matar de indignos de la misión de San Diego, debido a un levantamiento, Serra viejo tomó el camino, no en automóvil, no en tren, no en avión, a pie a México para buscar la declaración de derechos para los pueblos indignos y ponerlos bajo el cuidado, fraternidad de los padres que secretamente despedaron y acompañamiento en apriado, pero nunca trataron de matar a nadie. Pero en realidad, no todos los sacerdotes es bien. En el mundo, en la sociedad, otros sacerdotes es malo. Quien conoce los problemas en los años pasados, mal de los niños. Y también otros sacerdotes del tiempo de la misión tratan a los indignos malo. No todos, un poquito. Pero es realidad, es necesaria por la reconciliación de conoce. San Junípero Serra nunca podrá haber sido acusado de genocidio en dos centurias pasados o de forzar al cristiano en los chumash. Conoce, los padres de celebrar el bautismo de los niños o los padrinos, testigo, es un regalo a gracia. No es forced, not forced on people. El bautismo solo era válido si se realizaba voluntariamente, exactamente por la boda, por el matrimonio, por la confirmación, por todos los sacramentos es voluntariamente, de acuerdo con la ley canónica. Los neófitos comieron bien y aunque se espera que contribuyan al mandamiento de tu nueva comunidad cristiana, también se les permitía visitar a sus aldeas de origen. En la corona de español, el rey, la reina, se centró en preparar la aprobación nativa para la ciudadanía plena. Los frutos de instituciones económicas útiles y los soldados se defendieron de imperio contra los agresores de los rusos del norte coming this way. Mientras tanto, los indígenas de la misión fueron considerados cristianos en entrenamiento, haciéndolos inútiles de la supervisión de la Inquisición. Pero, en esa realidad, no podemos negar que la gente de Chumash perdido su cultura, su idioma, y muchos murieron a causa de enfermedades por las cuales no tiene sistema inmunitario para luchar, muy similar a la coronavirus aquí. Pero la mayoría de los sacerdotes eran buenos sacerdotes, pero no todos. Es realidad. Seamos honestos sobre los hechos reales. Durante los 60 años del periodo de la misión, murieron aproximadamente 50,000 indios. Es terrible, es terrible. Sin embargo, una vez que ocurrió, el gobernador mexicano, la fiebre de oro y los 49ers por the Gold Rush, la ocupación del gobernador de Estados Unidos, muchos más de 233,000 personas indígenas murieron durante los
segundos 60 años. Es terrible, es terrible. Podemos entender que los Chumash hoy lloran la pérdida de su gente en el pasado. Pero quiero dejar muy claro que respecto a los descendientes de los Chumash y los pueblos indígenas de Alta California, señora Julie Stensley y yo hablamos en buenos términos y ambos expresamos preocupación por la preservación de la estatua de Serra, fuente de aguantamiento, sin importar la decisión final de cuanto a su ubicación. Los anunciamos de Chumash saben que les doy la bienvenida en cualquier momento de la misión San Buenaventura, donde sus antepasados construyeron lo que disfrutamos hoy. Yo respeto la Chumash. Yo respeto la historia, la testigo en verdad la historia. Y es un problema porque es necesaria la reconciliación de ellos. Hay esperanza. Dios usa nuestra debilidad. Es mi fe. Por todo es gracias de Dios. El próximo domingo escucharemos a Jesús decir: quien quiera que solo de una taza de agua fría, a uno de esos pequeños para beber, porque el pequeño es un discípulo. Amén, amén. Les digo, seguramente no perderá su recompensa. San Junípero Serra ofreció más de una taza de agua de hijos espirituales. Ofreció los sacramentos de la iglesia en el pan de vida en la Eucaristía. El primer día de fundación de misión es un primer día. Los sacramentos de Eucaristía establecen en la pie aquí. Y ustedes reciben la Eucaristía en la misa ahora, gracias a Jesucristo y gracias a San Junípero Serra. Te pido que lleves esto a casa, así como la paternidad es el trabajo más desafiante, más satisfactorio y importante que cualquier hombre tendrá durante su tiempo en la tierra. También podemos estar seguros de que compartir la Eucaristía y una relación con Jesús fue y es motivo profundo en nuestro Padre espiritual, Padre San Junípero Serra, el pastor de California, el que come y mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y lo resucitará el último día. Padre Junípero Serra, rogamos por nosotros. Amén.